Ah, la bella Palestina. Es curioso saber cómo ha evolucionado esta tierra a lo largo de los siglos. Anteriormente, en la época del Antiguo Testamento, era la tierra conocida como Canaán, gobernada por el rey David. Posteriormente pasará a ser la famosa tierra gobernada por el rey Salomón, captor de demonios, en una simple jarra de bronce. Ahora, esa famosa tierra pasó a llamarse Jerusalén, en forma de una gran ciudad abarcada por murallas de piedra, tierra en donde el famoso Jesús de Nazaret tendría lugar. Actualmente, Jerusalén es solamente un recuerdo de lo que alguna vez fue, siendo simplemente una ciudad más de lo que conocemos actualmente como Palestina. Palestina. Palestina es una pequeña franja de tierra junto al Mediterráneo oriental, con forma de trapecio, con una distancia de unos 250 kilómetros de norte a sur. El mar Mediterráneo lo limita de oeste y el valle del río Jordán al este. Su superficie ocupa una extensión de 25 kilómetros cuadrados. Antiguamente era llamado el país de los filisteos y era de gran importancia ya que era centro de comunicaciones y comercio. Formado por 3 regiones, Palestina estaba dividida en los tiempos de Jesús en 7 regiones. Las más conocidas son Galilea, al norte. Esta región era la más rica y fértil de Palestina. Sus habitantes vivían de la agricultura, comercio y pesca del lago Tiberíades. Entre sus ciudades se encuentran Cafarnaún, Betsaida, Naín, Caná y Nazaret, de donde viene Jesús. Samaria, en el centro, era también una región muy fértil, pero más pobre que Galilea. Sus principales ciudades eran Samaria y Cesarea. Sus habitantes, los samaritanos, vivían en conflicto con los judíos. Judea, al sur, era una región más extensa y pobre de Palestina. En ella estaba la ciudad de Jerusalén, de gran importancia religiosa, ya que en ella se encontraba el templo, centro de peregrinación de todos los judíos. Otras ciudades de importancia de Judea eran Belén, Emaús y Jericó. Sucesos históricos que suceden en el tiempo de Jesús. El primero y el más importante es el nacimiento de Jesús, que ocurre en Belén. El segundo es la presentación de Jesús en el templo, que sucede en Jerusalén. El tercero es el bautizo de Jesús en Nazaret. El cuarto es el llamado que le hizo a Simón y Andrés para seguirlo para predicar y ser pescadores de hombres, que sucede en el lago de Galilea. El quinto es cuando Jesús curó un paralítico al ver que era un hombre de fe. Esto sucede en Cafarnaún. El sexto es cuando Jesús expulsa a una legión de demonios que habían poseído a un hombre. Esto sucede en Decápolis. El séptimo es cuando Jesús cura a un ciego. Esto sucede en Betsaida. El octavo es cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. Esto sucede en Naín. El noveno es cuando Jesús resucita a Lázaro. Esto sucede en Jerusalén. El décimo es cuando Jesús es crucificado, que también sucede en Jerusalén. Y por último, es cuando Jesús resucita, que al igual que las dos anteriores, también sucede en Jerusalén. Las diferencias entre la Palestina del tiempo de Jesús y la Palestina actual. Primero, hablemos del rasgo geográfico. Palestina, en la época de Jesús, era una tierra completamente enorme, dividida por varias regiones: Galilea, Judea, Samaria y Perea, cada una con su ciudad reconocida. De esto, en la actualidad, ha sido un simple recuerdo de lo que alguna vez fue, porque ahora, con la llegada del país que todos conocemos como Israel, es
la razón por la cual Palestina vive en una constante guerra con los habitantes de este país vecino, ya que han tenido que ceder varia parte de su territorio a este país. En el término cultural está en el aspecto más importante del aspecto religioso, ya que Palestina abandonó toda creencia relacionada con Jesús y se dedicó a predicar la cultura musulmana. Mientras tanto, en Israel tienen un concepto bastante primitivo, pero a la vez un tanto original de lo que conocemos como el cristianismo, es decir, una versión un tanto simple y ortodoxa con unas normas diferentes del mismísimo cristianismo. En el término social ha afectado mucho las diferencias, puesto que geográficamente Israel posee más territorio que Palestina. Los palestinos se han sometido a recibir rechazos cuando viajan por territorio israelí. Ahora ya todo está separado por dos simples nombres, un israelí y un palestino. La cultura en el tiempo de Jesús. Primero que todo, ¿qué era la fe para un judío? El pueblo judío al que Jesús perteneció era profundamente religioso. Sus costumbres estaban impregnadas en las creencias y normas religiosas. El judío creía en la existencia de solo un Dios, Yahvé. Los judíos estaban convencidos de que Israel era el pueblo elegido por Dios, con el que estableció un pacto y una alianza. Las normas del pueblo judío. Los judíos tenían una serie de obligaciones y ritos que cumplir. La primera y la más importante es la ley religiosa. Esta ley dirigía la vida religiosa, moral y civil de los judíos. La segunda es el sábado, el día en que los judíos descansaban en recuerdo al día que descansó Dios tras la creación del mundo. Este es un día de descanso estricto para alabar a Dios. Y el tercero y último es el rito de la circuncisión. Este se realiza a los hombres varones recién nacidos, al 8º día de vida. Es un signo de pertenecer al pueblo de Israel. Este rito tiene su origen con la alianza que hizo Dios con Abraham. Fiestas del pueblo judío. Las fiestas más importantes para los judíos eran la fiesta de Pascua, que duraba 8 días y reunía a miles de peregrinos en Jerusalén para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta es de acción y gracias al finalizar la cosecha. Este conmemora la alianza de Dios con su pueblo, los lugares sagrados del pueblo de Israel. El primero era el gran templo de Jerusalén, que simbolizaba la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. El segundo son las sinagogas. Era un espacio en el cual los creyentes judíos asistían para celebrar las ceremonias religiosas, pero también era un centro de oración. También era para aquellos fieles que querían acercarse más a Dios a través de la oración, y asimismo se usaba como un lugar como reunión para dialogar sobre la religión judía. En la actualidad, la tierra donde vivió Jesús pertenece al Estado de Israel, fundado en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta este momento eran los ingleses los que habían dominado este territorio, pero lo cedieron al mandato de la ONU, que propuso la creación de 2 estados, Palestina para los habitantes que residían allí, mayoritariamente de la religión musulmana, e Israel para los judíos, que ya habían llegado a instalarse en asentamientos desde finales del siglo XIX. Desde este momento, la región vive en una constante inestabilidad por no haber resuelto desde el principio la convivencia entre judíos y musulmanes. Se puede sacar la conclusión de que Palestina ha sido un lugar con bastantes cambios geográficamente, políticamente, culturalmente y socialmente. Más concretamente, sus más grandes e influyentes cambios han sido en los últimos 72 años, tras la creación de Israel como un país independiente.